Justicia, Tributo y Equidad te invitan a escuchar la siguiente conferencia. Atención de la violencia laboral mediante el enfoque de la justicia restaurativa. Imparte la maestra Nancy Barragán Machado. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Vamos a tener una hora. Yo sé que en una hora a veces es poco tiempo para tantas cosas que quiero transmitirles, pero quisiera, ¿verdad?, que esta hora fuera muy fructífera en lo que vamos a ver el día de hoy. Y para eso voy a compartirles mi pantalla, mi presentación, para empezar ya inmediatamente. Déjenme. ¿Sí se puede ver? Sí, sí, me pueden decir nada más con su manita o con... Sí se puede ver, perfecto. Miren, el día de hoy vamos a ver la atención de la violencia laboral mediante el enfoque de la justicia restaurativa. Realmente es un tema, por así decirlo, novedoso, porque la justicia restaurativa nace en el seno de la materia penal. Sin embargo, como vamos a ver nosotros a continuación, tiene un gran potencial para aplicarse en materia laboral. Este es el objetivo, ¿verdad? Que yo quiero que ustedes puedan al final decir, sí es cierto, ubico, identifico que la justicia restaurativa tiene mucho que hacer en los centros de trabajo. ¿Cuál es la tesis con la que yo parto en esta charla, en esta plática? Que la justicia restaurativa, independientemente de que nace en el campo penal, cada vez sale más de esa esfera para insertarse en cualquier ámbito de interacción humana. ¿Por qué? Porque los seres humanos cometemos ofensas, no únicamente delitos, sino también ofensas, daños en otro tipo de terrenos, ¿no? Y en el área laboral, pues la violencia laboral precisamente causa muchos daños, causa muchas afectaciones y tenemos aquí incluso una víctima y una persona que comete esa ofensa o ese daño. Entonces, no hay como ninguna situación por la cual no se pueda aplicar la justicia restaurativa. Además, quiero yo comentarles que la justicia restaurativa tiene tres dimensiones, por así decirlo. Primeramente, tenemos una parte reactiva, que es cuando ya nació una ofensa, ya tenemos un delito o un daño, ya lo tenemos, entonces la justicia restaurativa entra a atender ese daño. Este se puede decir que nace como un paradigma distinto a la justicia tradicional. ¿Por qué? Porque en la justicia tradicional, ¿qué pasa cuando alguien comete un daño o una ofensa? Pues se le castiga, ¿no? E incluso se ve qué reglamento fue el que se violó, inmediatamente se le va a una penalidad y eso es lo que se aplica. Esa es la justicia tradicional. Pero la justicia restaurativa, como un paradigma diferente a esta justicia tradicional, responde de una manera más evolucionada a ese daño o a esa ofensa o a ese delito. ¿A qué me refiero con una respuesta más evolucionada? Bueno, que estamos acostumbrados a que las personas, si vulneran un ordenamiento, lo que sigue es castigarlas, ¿cierto? Y en realidad tenemos como una mirada muy estrecha donde se va a procesar a la persona que causó el daño y tenemos a la víctima que incluso en materia penal es representada por el Ministerio Público y muchas veces la voz de la víctima queda totalmente como este, mm, minimizada, por así decirlo, ¿no? Porque no tiene este papel protagónico. Ahora bien, la justicia restaurativa no solamente se va a encargar de las consecuencias de lo que sucedió, sino que va a voltear a ver a todas las personas que están afectadas con lo que sucedió. Obviamente tenemos una víctima en materia laboral o en el ámbito laboral. Una persona, vamos a imaginar que sufre un acoso laboral, pues obviamente tenemos a una víctima identificada con nombre y apellido, pero la justicia restaurativa también abarca la comunidad. ¿Quién es esta comunidad en el área laboral? Pues vamos a imaginar un entorno donde compañeros y compañeras están siendo testigos de una situación que es violenta y por alguna circunstancia, ya sea por miedo o por conveniencia, no dicen absolutamente nada, pero también incluso se pueden sentir afectados por esta situación, porque yo recuerdo un caso, sobre todo un caso reciente que yo platicaba con la víctima y ella decía, yo sé que hay gente que me apoya, pero tienen mucho miedo a decir o a apoyar el hecho de que en este caso, ¿verdad? Ella tenía varios jefes que la estaban acosando laboralmente al darle una carga excesiva de trabajo.
Entonces, la comunidad es representada precisamente por esas personas que están alrededor y que no dicen nada porque probablemente dicen, híjola, si digo mi puesto está en riesgo o tengo miedo de que me vaya a pasar algo así, o simplemente lo minimizamos o incluso podemos desviar la atención hacia la víctima y decir, pues algo habrá hecho, porque no lo dijo a tiempo o no es tan grave. Entonces, fíjense, ahorita yo les estoy platicando un poco de la comunidad. Bueno, la justicia restaurativa también voltea a ver a la comunidad que está siendo afectada por ese daño o por esa ofensa. Por otro lado, la justicia reactiva de la justicia restaurativa se pone a pensar cuáles son las necesidades que tienen las personas que han sido afectadas. Muchas veces pensamos que únicamente es el castigo lo que va a hacer que la víctima se sienta como conforme o sienta que ya se le hizo justicia. Pero vamos a poner rápidamente un ejemplo que ahorita está en estos días, que está en la televisión, ¿verdad? Con este caso de este chico influencer que golpeó a una señora y que se le acaban de dar 17 años de cárcel, ¿no? Yo estaba escuchando las noticias y decían que la víctima no se sentía conforme. ¿Por qué? Porque tenía miedo o que tenía este temor de que también su seguridad personal se viera afectada y también la de su familia, porque ella no veía como ningún remordimiento, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar, pues la justicia tradicional probablemente no le dé a esa víctima ese cubrir esas necesidades. Por otro lado, si volteamos a ver a la parte ofensora o a la parte que cometió el daño, también pudiéramos decir que esa justicia tradicional no le está haciendo, no le está, no está viendo satisfacción, ¿verdad? Porque incluso también he escuchado yo cómo dicen, hay un trato desigual, no se me está tratando como un ciudadano común y corriente, o la tipificación del delito es muy alta. Bueno, a lo que yo quiero llegar con esto es que cuando sucede una situación donde alguien se siente dañado y alguien dañó, por lo regular las necesidades no son atendidas porque únicamente volteamos a ver al castigo. ¿Ok? Ahorita esto lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿no? Para ir viendo la diferencia entre justicia tradicional y justicia restaurativa. Por lo pronto quiero que se queden con esta idea de que la justicia restaurativa es un paradigma diferente a la justicia tradicional. Pero también, fíjense, tiene una parte proactiva. No sé si aquí lo pueden ver en mi pantalla, como hay tres flechitas que son campos de acción de la justicia restaurativa. Y en esta parte proactiva, especialidades en materia de derecho penal, derechos. ay, gracias, por ahí alguien tenía su audio prendido. Bueno, y la parte proactiva nos refiere a que la justicia restaurativa no únicamente quiere actuar cuando ya esté el daño hecho, sino cómo le hace para fortalecer relaciones interpersonales y que los daños y que las conductas que están causando ofensas, ¿verdad? Pues cada vez se minimicen más o de alguna manera como erradicarlo, aunque bueno. También aquí tendríamos que entrar como en esta parte filosófica de que los conflictos o que los daños pareciera que es una parte inherente en la condición humana. Sin embargo, las respuestas que damos a estos conflictos o a estos daños es lo que sí podemos nosotros cambiar. Y aquí nos dicen, ¿verdad? Varios autores que la justicia restaurativa en la parte proactiva voltea a ver o a trabajar con los componentes que viene siendo la comunidad o este, vamos a pensar en este contexto, ¿verdad? Donde se pueda dar una ofensa, trabajarlo desde antes para evitar que surja esta conducta dañosa. Por ejemplo, en el trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Se preguntaría la justicia restaurativa para sensibilizar a las personas acerca de lo que causa la violencia laboral. Esa sería como una pregunta para la justicia restaurativa proactiva. Y hay metodologías, que ahorita lo vamos a ver más adelante, de que trabajan esta parte proactiva. Ahora bien, fíjense, hay una parte de la justicia restaurativa que apenas se está hablando. Ahorita recuerdo yo a una autora que se llama Virginia Domingo, que habla de la parte transformadora de la justicia restaurativa. Y esta tiene que ver con el hecho de no conformarse únicamente con atender un caso en específico o una situación que se da en un contexto, sino cómo hacerle
para cambiar incluso estructuras que están siendo injustas. Por ejemplo, vámonos nuevamente al área laboral. Tenemos un daño, alguien ya cometió una violencia en contra de una persona. Vamos a imaginar que desde la parte reactiva entra la justicia restaurativa con una metodología para trabajar la responsabilidad activa de la persona que ofende. Está trabajando las necesidades de la víctima, está trabajando las necesidades de la comunidad y vamos a imaginar que se pudo reparar el daño conforme a las necesidades de la víctima. Ahora bien, se dan cuenta estas personas que participaron en un proceso de justicia restaurativa que las políticas del trabajo de la empresa, por así decirlo, no tienen protocolos claros o no tienen lineamientos claros de cómo actuar en ciertas, no sé, en ciertas situaciones. Aquí entraría la justicia transformadora para poder cambiar esas estructuras que quizás no están siendo las más adecuadas. Bueno, ahorita yo sé que estoy hablando mucha información, pero yo espero que poco a poquito, como que ir todavía aclarando al punto a lo que yo quiero llegar, que es que ustedes vean este potencial que tiene la justicia restaurativa. Bien, déjenme. Ahora bien, tenemos que partir de una cosa, porque si yo hablo de la justicia restaurativa como un paradigma diferente a la justicia tradicional, tendríamos que examinar a qué yo me estoy refiriendo en cuanto a paradigma o por qué, si tenemos una cosa, porque los paradigmas nacen así, tenemos una cosa que ya no está funcionando muy bien, surge algo nuevo que la contrapone. Así surgen los paradigmas, ¿no? Pero entonces tendríamos que analizar por qué surge la justicia restaurativa. Y bueno, una tesis que tenemos que partir es que el centro de trabajo es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros en sociedad? Bueno, no podemos negar que estamos viviendo en sociedades individualistas, en sociedades punitivas, que a veces creemos que el castigo va a inhibir conductas, ¿verdad? De hecho, yo a veces me sorprendo cuando hay campañas electorales en donde se dice, ahora penas más grandes para X delitos, ¿no? Para tener como conforme a la sociedad. Sin embargo, si uno ve las estadísticas, no hay mucho avance en que esto inhiba la conducta de las personas. O bien, vamos a imaginar que en los trabajos, bueno, pues despide a la persona que cometió la violencia laboral y aparte de que la despidas, bueno, pues está un proceso penal por un delito, ¿no? Pero esto no nos da garantía que esa persona que hizo el daño no lo va a seguir cometiendo, ni tampoco nos va a dar la garantía de que la víctima se sienta realmente satisfecha únicamente con el castigo. Porque cuántas veces hemos observado, y ustedes me desmienten si es que no les ha tocado ver de menor o en mayor grado situaciones, ¿verdad?, en donde está viendo una situación que es injusta con una persona, ¿no? Y a veces lo que se hace es, bueno, pues cambia la persona de horario o cambia a la persona que está cometiendo el acoso laboral, cambia la de departamento, pero esto muchas veces no resuelve la situación, sino que continúa o bien el ambiente se sigue sintiendo tenso en el trabajo, ¿no? Esto es porque creemos que solamente el castigo va a resolver las cosas y porque también hemos normalizado muchas conductas que ofenden y dañan y a veces no podemos em, identificarlas. Fíjense que yo platicando con una víctima, yo le hacía esta pregunta, ¿cómo tú te diste cuenta que estabas sufriendo violencia laboral? Ella estaba sufriendo de acoso, ya les había comentado, por parte de como tres jefes en donde ella por ser mujer le cargaban muchísimo el trabajo y siempre hacían bromas en el sentido de que ella va a pedir permisos para atender a sus hijos cuando están enfermos o cuando tienen que ir a la escuela. Y empezaban con bromitas pequeñitas hasta que después había mucho trabajo para ella o no le hablaban, le hacían la típica ley del hielo, la gente como que no observaba que que hubiera violencia. Y bueno, cuando yo le pregunto eso a la víctima, ella me dice, bueno, para empezar, yo no lo detecté de una manera rápida, sino yo lo detecté
cuando me di cuenta que ya no tenía ganas de ir al trabajo, que cada vez me sentía con menos fuerzas, me sentía deprimida, pero no detectaba o incluso platicando yo con compañeras, siempre se minimizaba, hombre, no te lo dijo con ese tono, hombre, estás exagerando, no es para tanto, sino que cuando fue acumulativo es cuando ella se da cuenta y después de informarse que estaba siendo víctima de un acoso laboral. Entonces, si se fijan, pues todo esto que yo les estoy comentando es porque lo vivimos también en la sociedad, no necesariamente en el trabajo. Somos sociedades individualistas y hemos normalizado muchas cosas y cuando pasan eso, vemos el fenómeno como algo aislado. Ah, pues es bronca de X persona y de la otra persona. Y todos los que estamos alrededor parece que no fuéramos parte de ese problema. Ahorita vamos a ver cómo la justicia restaurativa voltea a ver a la gente que está alrededor, a la comunidad, y le dice, hey comunidad, esto pasó en un contexto y a ver, ¿cuál fue tu papel también en esto que sucedió? Tú estás también ahí para ser corresponsable de lo que sucedió, pero también para apoyar a los integrantes de esa comunidad. Bueno, esto es como rápidamente las tesis que estoy yo indicándoles para ya empezar como en materia. Antes de empezar, ahora sí, a ver dónde podemos ver este potencial de la justicia restaurativa, tenemos que ver rápidamente cómo está regulada la violencia laboral en nuestros ordenamientos. Vamos a hacer un breve repaso para poder entender mucho más a lo que yo me estoy refiriendo. Bueno, miren. Para empezar, tenemos que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3 dice que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Bueno, pues ya nos están estableciendo que incluso al Estado y a la misma sociedad le interesa que los trabajos estén libres de violencia. Y yo creo que esto es muy lógico, ¿no? Porque el trabajo realmente, aunque parezca cliché, cuando dicen que es nuestra segunda familia, pues así lo es, porque pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro trabajo. Estamos 8 horas mínimo, vemos a las personas diariamente, tenemos convivencias con esas personas y el hecho de ir a un trabajo donde no nos sintamos a gusto, imagínense las implicaciones que puede tener en nuestra vida y en otras dimensiones de la misma. Entonces, al Estado le interesa, pues precisamente, tener ambientes libres de violencia. ¿Cuáles son estos ambientes libres de violencia o de discriminación? Bueno, nos vamos rápidamente al artículo primero constitucional y tenemos que entender que la discriminación también obviamente es parte de la violencia laboral. Es decir, que si uno rechaza o menoscaba a las personas únicamente